exageración. Es decir, no cabe otra palabra, por dura que sea, porque estamos frente a una agresión directa contra un jefe de Estado. Estamos frente a una agresión grosera, arbitraria, contra América Latina. Bien lo declaró ya nuestro canciller Elías Jagua, que para nosotros la agresión contra el hermano Evo, como le decimos todos, contra el presidente Evo Morales es una agresión contra nuestro país. Nosotros la asumimos como un agravio contra nuestro país. Es realmente intolerable que una situación como esta se haya presentado con un jefe de Estado, con cualquier persona, Claro. pero mucho más cuando se trata de poner en peligro la vida de un jefe de Estado, poner en peligro la vida de las personas que lo acompañaban, un periodista, el ministro de Hidrocarburos, el ministro de la Defensa, me imagino que su equipo de trabajo, en una situación sumamente grave. Y además hay que revisar muchas cosas en estas relaciones. Ahora, Porque, por ejemplo, ¿cómo puede explicar España que le da el permiso de sobrevuelo o permite que se reabastezca de combustible, pero si revisan en el avión? Es decir, ¿qué es eso? Dios mío, ¿en qué sitio estamos? Yo creo que sobre esto hay que tomar decisiones políticas. ahora, para quienes podrían interpretar esto como un tema, como una exageración, ¿no? Cuando se dice, se puso en riesgo la vida del presidente Evo Morales. ¿Por qué puede asegurarse esto de esta manera? Bueno, porque una carta de vuelo no se improvisa en el aire. Es decir, cualquier piloto que me esté oyendo sabe que cuando cualquier vuelo, así sea un vuelo desde aquí a Valencia, es decir, hay una carta de navegación, hay unos parámetros que cumplir, hay un plan de vuelo. Es decir, eso no es mucho más cuando se trata de un vuelo internacional de muchísimas horas. Hay que tomar en consideración lo que es volar desde Moscú hasta La Paz, hasta Bolivia. Pero además del hecho del riesgo personal, es el agravio a un jefe de Estado. Es decir, esto yo no creo, es como que no tiene precedentes en la historia, yo no lo conozco por lo menos, no conozco que se haya registrado una situación como esta. Cabe llamar la atención de lo que decía la senadora boliviana Gabriela Montaño hace algunas horas, decía que esto es un ataque directo a la unidad latinoamericana, es un ataque directo a América Latina. Además, estamos frente a una situación sumamente grave, porque son países que ahora actúan como que si ellos son unos imperios y nosotros somos unas colonias, que las cuales pueden jugar y pueden hacer lo que quieran. No, señores, eso se acabó. Está planteado una revisión desde el punto de vista jurídico, porque yo creo que este caso pudiera muy bien ir a una corte internacional, porque se trata de un elemento sumamente grave. Ya se pronunció el doctor Ali Rodríguez Araque, secretario general de UNASUR, se pronunció el José Miguel Insulza de la Organización de Estados Americanos, se pronunció el ALBA, se pronunció también el presidente Humala, la presidenta Cristina, el presidente José Pepe el Mujica de Uruguay, y creo que en las próximas horas van a tomar una decisión en cuanto a la proposición que hace el presidente Correa de reunir de emergencia una cumbre de UNASUR. Diputado, se da esto no como un hecho aislado, no pareciera ser un hecho aislado, hay un contexto. El presidente Evo Morales, de visita en Rusia a propósito de la reunión de países exportadores de gas, y en Rusia, en territorio ruso, está Edward Snowden, exfuncionario de la CIA, que ha hecho importantes revelaciones respecto a un plan, tal vez el plan de espionaje más descarado que se haya mostrado ante el mundo de parte del gobierno de los Estados Unidos. Este señor ha hecho solicitudes de asilo a distintas naciones del mundo. Se le consulta a Evo Morales en territorio ruso, en Rusia, sobre la posibilidad de dar asilo a Snowden, y él simplemente contesta, bueno, si recibimos la solicitud, la evaluaremos, dice el presidente Evo Morales.
¿Interpreta usted esto tal vez como un mensaje del gobierno de los Estados Unidos y sus naciones aliadas a los países del mundo que podrían estar considerando este tema del asilo? Mira, yo creo que no es un mensaje, yo creo que es una amenaza, ¿no? Es decir, lo que han hecho es una amenaza contra cualquier país que le dé asilo a este joven Snowden. Mira, independientemente de que Snowden hubiese estado en el avión de Evo Morales, en ese momento el avión es territorio de la República de Bolivia. Es como una embajada. Es igualito, y además es el avión presidencial, Dios mío. Es decir, ya el canciller Choquehuanca, el canciller boliviano, declaró que Snowden no está ahí. Además, quedaron burlados todos esos aparatos de seguridad y esos gobiernos, el gobierno de Francia, el gobierno de España, de Portugal e Italia, quedaron realmente en ridículo frente a una situación de un agravio que no tiene nombre. Pero frente al caso de Snowden quedaron totalmente ridículos porque sencillamente el presidente Morales lo dijo muy claramente: si solicitan el asilo, lo consideraremos, lo evaluaremos. Eso mismo dijo el presidente Maduro. Eso Además, mismo dijo el ¿no? presidente. Un Además, derecho. eso es un derecho internacional. El que califica es el país que otorga el asilo. Punto, ya. Eso es derecho internacional. Es decir, o es que acaso el Reino de España, o es que acaso el gobierno de los Estados Unidos son los que colocan los parámetros de lo que es el derecho internacional. Es decir, que ellos ahora inventaron un derecho internacional. Porque yo me preguntaría, hace poco el presidente Obama estuvo en Sudáfrica. Si se niega el sobrevuelo del avión número 1 de los Estados Unidos, ¿qué pasaría? Es decir, ¿cómo sería? Porque entonces también ahora todos los países del mundo, porque son como 24 países que pudieran asilar al señor Snowden, es decir, podrían decir, bueno, entonces yo no permito el sobrevuelo de X o Y presidente. Es decir, estaríamos frente a una ruptura del derecho internacional, señores. Esto no es juego lo que acaba de pasar. Usted acaba de mencionar las reacciones de varios de los presidentes latinoamericanos. Rafael Correa también fijó posición allí bien firme. Y creo que es válido el momento también para evaluar el modo de responder de Latinoamérica frente a situaciones como esta, un poco comparándolo con conductas del pasado, que ha cambiado en Latinoamérica, que ahora, digamos, la respuesta es de esta forma, ¿no? Tan firme. No hay, digamos, alguien que salga a decir, bueno, eso es un problema entre ellos, o tal vez esperen las conversaciones, o bueno, sí sería bueno, incluso alguno que se atreviera a decir, bueno, sí sería bueno que revisaran para no dejar dudas. No ha habido, digamos, muestras de debilidad frente a naciones del poderío de las que estamos hablando, partiendo del gobierno de los Estados Unidos. Mira, bien lo decía la senadora Gabriela Montaño, es decir, esto fue una decisión tomada en Estados Unidos que estos gobiernos aplicaron. A mí no me cabe duda de que respondieron a una orden de los Estados Unidos. Es decir, bueno, ellos tendrán que resolver su asunto con los ciudadanos italianos, españoles y franceses, tendrán que tomar sus propias decisiones. Nosotros no nos metemos en eso. Nosotros lo que sí estamos conscientes es que desde América Latina hay una conciencia en los pueblos. Y esa conciencia, esa nueva conciencia integracionista, unionista, soberana que hay en los pueblos de América Latina, se traduce en que tenemos presidentes como Evo Morales, como Maduro, como Cristina, como todos los presidentes de América Latina, que hoy mantienen una posición de defensa de nuestra soberanía, de defensa de la democracia y de defensa del derecho internacional. Porque es muy importante el aspecto jurídico que tiene este incidente, que además es sumamente grave, ¿no? Sí, fíjese, diputado, vamos a presentar de inmediato un sonido del presidente Nicolás Maduro el día de ayer en Rusia. Él se refería a un tema importante, que es el tema del foro de gas, un poco para dar también contexto a las situaciones que dieron con esta lamentable situación del presidente Evo Morales. Vamos a escuchar al presidente Maduro. Un foro muy importante, donde se están trabajando temas clave de la investigación, de la explotación, de la inversión en nuevas tecnologías, del respeto de los mecanismos y los contratos
que le den estabilidad al mercado gasífero mundial, y allí se ha propuesto y se ha aprobado ir equiparando los precios internacionales. Bueno, quisimos mostrar parte de esta declaración de Nicolás Maduro porque, aunado al tema de Edward Snowden, digamos, esa posición firme de los gobiernos latinoamericanos y de otras naciones, el caso de Rusia, de Irán, de hacer uso de sus recursos naturales y darle el valor que ellos tienen, de algún modo también significa, digamos, tal vez para algunos afectar intereses de grandes potencias. El tema económico aquí, el manejo de los recursos y la soberanía con la que se manejan los recursos podría tener alguna relación con el modo de tratar a naciones como el Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, yo creo que, por supuesto, existe una relación. Lo que pasa es que la reunión de Moscú de hace 2 días apenas, yo la equiparo con el nacimiento de la OPEP en 1960. Tiene el mismo rango, porque son los mismos principios. ¿Cuáles son los principios que deben regir al comercio internacional? Que los países consumidores de hidrocarburos tienen derechos, pero los países que somos exportadores de petróleo o de gas también tenemos derechos. Y que los estados sobre todo de los países que tenemos los recursos y que somos exportadores de esos recursos, los estados tienen también derecho en este mercado internacional, que es lo más importante que ahí se analizó. En primer lugar, crear una organización y en segundo lugar, la estabilidad de los precios y la estabilidad del mercado, porque para nuestra economía es fundamental que haya estabilidad en el mercado energético internacional. Claro. De algún modo la llegada del presidente Hugo Chávez marcó un relanzamiento de la OPEP y posteriormente vino lo que usted ha mencionado en el caso del gas, pero en el petróleo, una estabilidad real de los precios del barril. Sí, una estabilidad que solo fue movida por los hechos del 2001, sí, cuando los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y por otras circunstancias que tienen que ver con la guerra, con la guerra de Irak, con la invasión a Afganistán, etcétera, es decir, otras situaciones. Pero la crisis del 2008, que fue una crisis en Estados Unidos. Pero lo más importante es que la posición de todos los países que estaban en el foro de Moscú era de, en primer lugar, el derecho de los estados y en segundo lugar, que necesitamos toda esa cooperación tecnológica, los estudios geológicos, la preparación del personal y una cosa que es sumamente importante, que es crear un fondo de financiamiento porque producir gas, así como producir petróleo, es muy costoso. Es decir, necesitas crear un poderoso fondo de financiamiento que permita adelantar todos los planes de exploración y de producción y de licuefacción en el caso del gas, ¿no? Para poder trasladarlo. Diputado, vamos a